Cineforo es utilizar el cine para discutir ideas, para discutir y configurar nuestra cultura en base a esta discusión de las ideas, de lo que pasa en nuestra sociedad. Y para eso hemos elegido, o he elegido, el cine ecuatoriano de la última década, con la idea, primero, de difundir una parte fundamental de la cultura, que es el cine, y que muchos de aquí no hemos visto este tipo de producciones, incluido yo. Toda esta serie que vamos a ver, no la he visto todavía. Y se trata de combatir eso, de que si bien el cine ecuatoriano se ha desarrollado en la producción, sin embargo, al aniversario de su independencia o fiesta política, es un desfile de personajes populares, militares, civiles, eclesiásticos y míticos que dan lustre al cortejo. Cada uno de estos personajes son escogidos por desempeño y labores que realizan cada año. Y habla de eso, y las primeras escenas son fundamentales cuando están reciclando los recicladores y con un machete están cortando todos los símbolos ecuatorianos, sino que los personajes, el volcán, la Virgen, todos esos personajes forman parte, sobre todo los personajes son parte de la naturaleza, como es el caso del volcán Cotopaxi, tienen gran importancia en la parte andina. La cosmovisión andina, además, saliendo de cierta visión de decir consumo de estupefacientes o de irlo a ver desde la parte química, tiene una relación mística entre el consumo de ciertas sustancias y la conexión con otros seres, y también poder conversar con estos seres que desde la normalidad de nuestra visión son inanimados, pero que la cosmovisión andina los considera de importancia y son dioses inclusive. Orgiástico, en el que los símbolos se confunden entre lo religioso, entre lo estatal, lo público, lo indígena, lo español, los toros, todo eso que se puede ver es una simbología que la pude ver in situ, y es ese todo, esa bachata, todo lo que se puede ver en la película se vive en la Mama Negra, y es muy difícil de digerir. Cuando tienes tantos estímulos es difícil de digerir un tipo de fiestas como esta, pero es el ejemplo de lo que son las poblaciones andinas y de cómo se vive una fiesta. Me permitió recordar hace 20 años. Le voy a dar la palabra a Enrique Paniagua, vamos a empezar con el invitado fuera de casa, para que exponga. Ella la vio, la analizó en conjunto con su familia. Él es familia de Omar Burneo, que es un cineasta lojano, y que también nos va a contar cómo la sintió. Yo ya les conté un poquito. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, tanto a ustedes como a los compañeros. Y bueno, más o menos yo creo que ¿qué tal se nos dio de comprender un poco el lenguaje que nos estaba marcando la película? Os reconozco que es un poquito complicada en el sentido tanto antropológico como luego, si queremos verlo, en el sentido artístico o plástico. Como bien comentaba el compañero Pedro, tiene unas partes que son bastante teatralizadas. Yo creo que nos ha recordado a lo mejor un poquito al Festival de las Artes, y nos tuve la oportunidad de acudir. Pero sobre todo, el tema que a lo mejor nos puede llamar la atención es que es una película con un carácter surrealista. Pero vamos a intentar entender esa parte de surrealista. Por ejemplo, yo creo que, no vamos a decirlo muy alto, pero a lo mejor nos hemos tomado alguna vez. Y sobre todo hemos tenido, como deciros, grandes fiestas o grandes farras, ¿vale? Que se nos ha ido un poquito o más la cabeza, y siempre tenemos como unos pequeños estados alterados de conciencia, digámoslo así. Dentro del arte ese fenómeno se va a reconocer, sobre todo gracias, en este caso, a, digamos, por un lado el alcohol, y luego, por ejemplo, otros estados alterados de conciencia, como pueden ser algunas plantas o unas cosillas que se van a usar principalmente para mostrarnos algo que realmente muchas veces se nos escapa a nuestro intelecto. Yo creo que hay muchas partes de la película que sí que nos ha parecido, vamos a denominarla rara o extraña, y siempre tenemos que pensar en lo que nos comentaba también eso, Pedro. Es decir, es un momento en donde hemos visto que están chupando todo el rato, sobre todo en una escena, ¿vale? Y yo creo que muchas veces, a lo mejor, si nos pasamos un poquito con el trago, no nos acordamos de muchas cosas, estamos con el cassette un poco borrados. Y claro, toda esa sensación nos quiere intentar marcar un poco la peli. Sobre todo en el aspecto más cultural. Tiene como
una idea irreverente, es decir, hemos visto algunas escenas que pueden ser un poco sacadas de contexto, o podemos considerar como duras, ¿no? Pero sobre todo, lo que más nos busca mostrar la película es un ambiente, como podemos decir, típicamente cultural ecuatoriano, que a lo mejor se nos va un poco de madre, por no decir otra palabra. En el entorno ya básicamente de la peli, yo creo que ahí, en concepción estética, todos tenemos nuestro gusto. Podemos sacar la idea de me ha gustado o no me ha gustado. Algunos compañeros, yo cuando tuve la oportunidad... Bueno, la primera vez que yo la vi, hubo partes que realmente no me gustaron o que pienso que se pudieron haber realizado no sé, de otra manera, ¿no? Porque siendo la celebración tan rica y la temática y los personajes, pues creo que de pronto se pudieron haber, no sé, resuelto de otro modo, pero ahora que la vuelvo a ver, no sé, la he disfrutado mucho más y creo que dentro del cine en Ecuador es una propuesta muy válida, ¿no? Y lo del surrealismo, este surrealismo nuestro, ¿no? Que es muy, tal vez distinto al europeo, ¿no? Pues es algo que también de pronto se lo puede relacionar un poco con el realismo mágico, tal vez más que surrealismo, aunque hay mucha relación, ¿no? Entre lo que es el realismo mágico y el surrealismo, ¿cierto? El realismo mágico, para que se hagan una idea, pues son, por ejemplo, novelas como Pedro Páramo, Cien años de soledad, entre otras, ¿no? Entonces, y claro, tiene muchos elementos surrealistas, pero acá como el sincretismo no solamente ha sido religioso, sino que ha sido a nivel de otras culturas, ¿no? De las distintas culturas europeas y latinoamericanas que son distintas, porque una cosa pues, son las culturas ecuatorianas y otra cosa las de Bolivia, las de Colombia, las de Perú, etc. Por más que digan que bueno, que todos somos países andinos, pero digamos lo andino en cada país tiene como unas características, ¿no? Digamos en Ecuador, en Bolivia, ese espíritu andino, esas culturas andinas me parece que son mucho más arraigadas que en Colombia, por ejemplo, ¿no? Acá como que se ha conservado mucho más. Está el tema de las diabladas, que es una cosa que a mí me parece fascinante, las diabladas andinas, ¿no? Yo no sé si hayan tenido la oportunidad, por ejemplo en Quito hay una celebración en Semana Santa que son los diablos de Langasí, y eso viene de las diabladas andinas de Bolivia, de Perú. Entonces es otro caso de sincretismo religioso, ¿no? Y me pareció bien interesante esa celebración que un poco se muestran ciertas cosas en esta película, ¿no? Aunque sería bien interesante que de pronto algún cineasta ecuatoriano decidiera llevar eso al cine, porque en esos días sacros, o el jueves y el viernes, estos diablos se toman esa población de Alangasí, que es una parroquia de Quito. Inclusive en la misa de Viernes Santo, que es como la misa más solemne, ellos entran... Y lo que yo más les voy a hablar es más de el cine como surrealista. Si bien se dice que el cine en la parte surrealista se da como mostrar las cosas feas del mundo, el feísmo, pero también criticar cosas que están dentro de esta película. Por ejemplo, criticaban mucho lo que era la política o la religión, incluso mismo la parte estética de la persona. No mostraban a una persona bella, pero si era bella tenía que ser una persona que sea muy coqueta, que era la palabra que más se utilizaba para representarla a la chica que estuvo con los dos personajes. Aunque se lo dijo con una palabra coloquial que tal vez siempre salió, pero nos quedábamos con la duda de qué era. Y entonces eso mismo, los colores también, que no muestra una sola gama, sino que mete todos los colores ahí. El punto era de darle a la película un sentido de que todo lo que ves ahí es una crítica, pero puedes hacerlo de una forma estética. La música también, de al final, cuando los dos personajes se pusieron a bailar,
que también con esto ellos representaron como la traición que le hicieron a la otra persona, al otro personaje, y también la parte tal vez el erotismo que se mostró en una parte fue de demostrar que el que se llamaba Capiluna, creo que era, él cayó a ser una persona normal, de una, como se pudiera decir, deidad, o que era parte de la galaxia. La Virgen le dijo como que él ya no tenía que ser parte de esto, sino que debe ser un humano de carne y hueso, y pues ver estos placeres, como se pudiera decir. Pero sí, en esto mostraron la parte del erotismo, y creo que Verás, una reflexión al respecto. En el Teatro Bolívar, de aquí de la ciudad de Loja, existían dos musas grandes, desnudas, como venimos al mundo, que no deben generar pudor vernos desnudos, ¿no? Existían grandes y eran famosas las musas del teatro, pero de repente llegó la sociedad y alguien que tenía poder en ese momento dijo: qué vergüenza, ¿cómo podemos ver estas desnudas en el teatro? Y las sacaron a las musas, ¿no? Y después las reconstruyeron y volvieron a poner. Pero ¿quién fue el que quitó a esas? Porque eso era lo que le daba el cuerpo a ese teatro. Y actualmente las volvieron a quitar. Entonces, ¿qué está bien y qué está mal? En ese caso va a depender del realizador. A él le parece que esas son escenas que corresponden ponerlas porque el sexo lo demuestra con sexo, o porque al alcoholismo o sea, podemos utilizar para construcción de imágenes, si queremos ver a alguien tomando y acabado con una botella, así, o podemos ponerlo vomitando. O sea, ¿qué es más agradable? Pues capaz verlo así, pero ¿qué causa más impacto? Capaz verlo vomitando. Entonces, el realizador es quien construye. Gracias, Pedro. Bueno, yo no soy un erudito del cine, pero claro, el enfoque es a la mama negra, y lejos de ser una manifestación religiosa por parte de los indígenas, es una fiesta en realidad pagana, es un tributo al diablo. Lo que se hace en la mama negra y a nivel ecuatoriano, digamos, las fiestas de Yamor en Otavalo, o en otros lugares de aquí del país, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, los joyas, cambas, todo eso son manifestaciones culturales hechas más bien al paganismo, ¿no? Que duran 8, 10, 20 días. Y es una fiesta al trago, al diablo, al sexo y todo aquello, ¿no? Pero si salimos un poco más de las fronteras, es en realidad una fiesta del ser humano, una manifestación de toda la suma, probablemente, de información genética que tiene una persona. Porque también se ve en Europa, en los países escandinavos, en la cultura celta, en la anglosajona, los irlandeses también tienen ese tipo de ferias o fiestas que duran semanas y son paganas, ¿no? Lo que yo no entendí de la película es si evidentemente es típicamente ecuatoriana, si es que se refiere a la mama negra, porque por ejemplo salen bailando el lago de los cisnes de Tchaikovsky. Una pequeña pregunta que sinceramente no la entendí. Sí, es una interpretación personal, absolutamente. Yo he vivido bastante tiempo en Quito y tengo bastantes amigos. Y al tener bastantes amigos he vivido la vida en Quito, ¿no? Y en la sierra. Y creo, y lo hablo otra vez, digo, a nivel personal, pienso que esa intelectualidad andina, ya de la ciudad, del estudioso, del catedrático, académico, que hace estudios y todo, intenta plasmar, sí, esos estudios de lo que somos, como andinos, como tal, pero también intenta esa visión de ciudad capital conectada con el mundo, conectada con el resto de culturas, y eso no lo pueden sacar, no solo en esta expresión, en las expresiones en general, combinan esa cuestión. A mí no me gusta particularmente, pero es un gusto particular, pero ese análisis, inclusive en trabajos de investigación y para hacer análisis, siempre utilizan sí, somos muy andinos, pero también somos globales, y tratar de mostrar que tiene un conocimiento cultural de gente capitalina, que es una metrópoli. Creo que va por ahí, según mi humilde precisión, no solo con esta película,
O sea, a lo mejor son autores quiteños de una intelectualidad quiteña que suelen expresar esto, y si lo vemos en otro tipo de expresiones, vamos a encontrar, según yo, eso por ahí. Quería hablar... A ver, yo quería decir algo antes, ¿no? Justamente el personaje se llama Virgin Woolf, ¿no? Y es la Virgen, pero allí, por ejemplo, hay un caso de intertextualidad bien interesante, porque hay una referencia a una escritora inglesa que era Virginia Woolf, ¿sí? Entonces, y que creo que se suicidó, ¿no? Una vida trágica, en fin. Entonces, que eso es una de las cosas que más a mí me interesa de esta película, toda esa intertextualidad que tiene, ¿no? En cuanto a tu inquietud sobre, perdón, ¿qué era? Parece que, es decir, pues eso fue interesante, o sea, me parece que sí está como bien resuelto, porque se toma algo muy popular como es la tecnocumbia. Es decir, yo hubiera preferido, por ejemplo, eso en lugar de, otra vez, que se usara tecnocumbia en lugar del Lago de los Cisnes, ¿no? Para mantener, digamos, una coherencia, bueno, que también es complicada exigírsela a una película surrealista. Es decir, bueno, no, es que me parece que habría sido más coherente con la propuesta seguir con la tecnocumbia y no con el Lago de los Cisnes, ¿no? Porque pues es surrealismo, ¿cierto? Y si hablamos de que esto tiene que ver mucho con los sueños y de que de pronto algunos de los guionistas... Ya es hora suficiente para todos descansen, renueven ideas, repasen lo que se hizo acá. Un lindo ejercicio de... Así que un gusto, gracias por su cultura para poder disfrutar y gracias por aportarnos.